La Comisión del Senado aprobó hoy el proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. Asimismo, en diputados, por ejemplo, tendrán que aprobarse o no los cambios a la nueva ley de medios. ¿Qué está pasando en la política? ¿Cómo puede repercutir esto? ¿Cuál fue el saldo de una nueva marcha del silencio? De varios temas estaremos hablando hoy. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Óscar Tassino Astiazú. Raúl Néstor Tejera Llobet. Cecilia Susana Piti Trías Hernández. Líber Eduardo Cacho Trinidad Espinosa. José Luis El Flaco Urtasun Terra. Raimundo Aníbal Villaflor Gómez. Wilhelm Gurm Machines. Jorge Roberto Charleta Zaffaroni Castilla. María Nieves Suazu Mayo. Tuvimos una nueva marcha del silencio y siempre es un gusto charlar y recibir aquí en el lado B al historiador Carlos De Masi. ¿Cómo estás, Carlos? Un gusto tenerte por acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre es un gusto recibirte. ¿Cómo has visto la evolución de los reclamos, de las reivindicaciones de familiares en este tema? Bueno, hay una cosa interesante acá, digamos, porque estas marchas arrancan, puede decirse, desde cero. Sí, porque fíjate que si bien es cierto que cuando cayó el final, así cuando se produjeron las elecciones, terminó el gobierno militar, asumió el primer gobierno democrático, había una fuerte ola de demandas, se hicieron planteos, etcétera, etcétera, que como que se apagaron con el tema del referéndum por la ley de caducidad. Cuando allí ese referéndum dio el resultado que triunfó el voto amarillo, se ratificó la ley, etcétera, etcétera, bueno, allí como que se apagó. Digamos, hay muchas explicaciones, ¿no? Es decir, es cierto que el resultado de la campaña del voto verde provocó una decepción. Es decir, hizo que mucha gente se sintiera bastante frustrada. También es cierto que había como cierta fatiga, me da la impresión, mucha gente que acompañaba ya no acompañaba tanto. Además hay una simultaneidad curiosa y es que en Argentina, que no hubo ley de caducidad, ni referéndum, ni nada por el estilo, el gobierno de Menem, justo por esos años también, amnistió a todos los militares que estaban procesados, a todos los guerrilleros, y también ahí, digamos, entraron en esa etapa que alguien llamó la pizza con champán, es decir, claro, olvidarse del tema, dejarlo aparte. Eso coincide con los dos. Ahora, justamente, toda una serie de procesos que empezó a ocurrir en Argentina, la regulación de los vuelos de la muerte, el general Balsa pidiendo disculpas a nombre del ejército para lo que había pasado, etcétera, etcétera, con los vuelos de la muerte acá estaban muy vinculados porque, bueno, habían aparecido cadáveres en las costas desde el año 76, 77, allí entre Colonia y Rocha habían aparecido cadáveres que tenían explicaciones fantasiosas. Bueno, allí hay algo, digamos, que hay que explicar. Y allí también se empezó a mover, digamos, la demanda por una comisión de la verdad, mediados de la década del 90. Y bueno, el reclamo no era muy bien recibido, además incluso en un primer momento también remover este tema era un poco como un tema tabú. Sí, bueno, ya se había laudado, como que esto fuera, digamos, una sentencia para siempre. Es el referéndum por una ley, ni siquiera es un plebiscito constitucional, no te queda escrito en la Constitución, está prohibido, claro, tal cosa, pero en fin, se entendió en principio así. Entonces, la marcha del silencio, la primera marcha del silencio venía a ser un poco como el primer gesto para mostrar que existía una demanda pendiente que todavía no había sido resuelta, no había sido respondida en el año 96. Entonces, allí, digamos, también esa primera marcha
tenía una serie de incógnitas, ¿no?, que se iban a resolver allí. Primero, una marcha del silencio. ¿Cuánta gente se siente convocada para un lugar para no decir nada, para no tener consignas, para no hacer ninguna cosa de eso? Segundo, el reclamo había sido verdad y justicia. Bueno, aparte de justicia, chao, juicio y castigo a los culpables, la ley de caducidad cerró ese camino. Entonces, empezaron por el lado de la memoria, verdad y memoria, conocer lo que pasó y no olvidarlo, que esas eran un poco las primeras consignas, pero digamos, la marcha como que demoró un poco en encontrar su identidad, porque hay por lo pronto un desajuste un poco llamativo, y es que no hay desaparecidos prácticamente el 20 de mayo. Es decir, está el caso de Benjamín Liberov, digamos, secuestrado por esos días y desaparecido, pero en realidad lo que se recuerdan son asesinatos, no tanto desapariciones. Pero, digamos, de hecho, la marcha con el tiempo fue tomando 2 o 3 características. La primera, se consolidó como marcha de silencio. Es decir, se quedó claro que, bueno, que la gente que se concentraba allí se concentraba siguiendo esa consigna, que era ya la consigna de familiares. El tema del 20 de mayo parece venir por el lado de que los primeros que empezaron a hacer estos reclamos fue la familia Michelini. Rafael Michelini, que era legislador, bueno, reclamaba una comisión de la verdad, lo decía muchas veces y allí encontraba con mucha incomprensión también, pero, digamos, hacer un gesto para reclamar el tema quedó vinculado con ese primer reclamo. Y bueno, de allí quedó, digamos, que los 20 de mayo, los familiares siguieron haciendo la marcha el 20 de mayo un poco también recordando ese origen. Y, digamos, lo que la marcha fue logrando a lo largo del tiempo fue que, como que fue, digamos, ampliando la conciencia del problema. Ese silencio resultó muy ruidoso, de hecho, porque dejaba en evidencia una ausencia. Allí estaba faltando algo. Una marcha sin consignas es también una marcha que tiene un sentido, pero no lo dice. Está también, su sentido no está desaparecido, pero sí está preso, digamos, para usar esa metáfora. Entonces, allí como que la marcha empezó a tomar su propio vuelo. Después, desde el año 2005 en adelante, se abrieron los archivos, existía mucha expectativa de que se pudiera descubrir cosas en los archivos. En los archivos que pudimos acceder no dicen mucho, dicen cosas importantes, pero no dicen lo que queríamos que dijera. Es decir, nos imaginábamos que si uno entraba a los archivos iba a encontrar el documento que decía dónde estaba un desaparecido, dónde estaba. No, el desaparecido primero desaparece de los archivos, se pierde su rastro en la papelería, después, digamos, hay testimonios que dicen, sí, yo estuve preso con él en tal lugar, sentía que lo torturaban, ¿viste? Ese tipo de testimonio un poco inseguro, que en definitiva el que da el testimonio también estaba en la misma situación, tampoco tenía, digamos, una conciencia tan clara de las cosas. Digamos, eso al final termina siendo el último rastro de un desaparecido si no se encuentran los restos, es decir, lo que alguien declara haber oído o haber en un establecimiento de detención o en una circunstancia similar. Ahora, acá es interesante porque fíjate que en el año 2020 la Marcha del Silencio tuvo un desafío importante. Por la pandemia. Claro, por la pandemia, no podías concentrar gente. Por otro lado, digamos como que el clima era también un poco como de cierto abatimiento, me parece. Es decir, como que bueno, que se había perdido una oportunidad de encontrar la verdad y que, digamos, el nuevo gobierno, la coalición, la conformación de la coalición no daba muchas esperanzas de que se pudiera descubrir mucho, ¿no? La presencia de Cabildo Abierto en esa coalición, bueno, además decisiva, es decir, sin Cabildo Abierto no hay coalición. Entonces eso, digamos, daba la impresión de que, bueno, de que tal vez se había terminado una etapa. Sin embargo, allí pasó una cosa muy interesante. Te recordarás que hicieron una especie de marcha virtual. Sí, claro. Hicieron un gesto muy fuerte que creo que la potenció a la marcha. Es decir, creo que estas marchas, cierto que la vemos mejor gracias a los drones y etcétera, que tenemos más tecnología, pero la impresión de que estas marchas son más grandes que las de la década del 10 o que la primera década de este siglo, a pesar de que uno siempre las ve enormes, ¿no? Pero me da la impresión de que estas son verdaderamente enormes. Y creo que el salto se produce allí
en ese año 2020, donde mucha gente, digamos, que no iba a la marcha se metió en su casa. Es decir, la vio, la presenció, participó de alguna manera, digamos, virtual en ella, y en cierta medida también comprometió a gente que hasta ese momento no estábamos. Claro, es un buen punto, Carlos. He tenido la suerte y la oportunidad de leer varios de tus libros. Voy a citar uno, ¿no? El de Uruguay en transición, del 81 al 85. Vos ahí reunís a los distintos actores en este tema, los analizás muy bien el rol que jugaba cada uno. Y siempre nosotros a veces, para explicar esto, nos paramos en la ciencia política, pero ¿qué interpretación histórica se debe hacer, por ejemplo, de ese periodo? Claro, es decir, la ciencia política mira este periodo reflejado como de una manera platónica, en el sentido de que existe una transición ideal, a ver qué tanto se parece la uruguaya a esa transición ideal. Se parece bastante en la ciencia política, ¿no? Por lo menos lo que decía en aquella época. Mirado desde el punto de vista histórico, lo que uno ve son coyunturas, es decir, situaciones cambiantes, lo que no nos llama la atención. Tiene que ser así. Es decir, en una situación, como tú me recordabas el tema de la transición es un escenario permanentemente cambiante, donde además cada gesto que uno hace incide en los gestos de los demás, es decir, reconfigura el escenario cada vez. Entonces allí, digamos, todo está en movilidad, todo está en movimiento. Pero allí hay una cosa que es muy interesante, y es que nadie se anima a decir, en el frente democrático, en el frente partidario, nadie se anima a decir que no va a haber juicios para los represores, para los violadores de los derechos humanos. Es decir, hay quienes reclaman más, quienes reclaman menos, pero todos reclaman. El reclamo por la verdad, la justicia, etcétera, no era el monopolio de un sector político, era de todo el campo de la política. Todo. Y eso ahí, digamos, es una cosa interesante porque después ha cambiado. Y ha quedado como que fuera un reclamo de la izquierda. Claro, la izquierda lo ha mantenido. Pero quiere decir que los otros lo han abandonado. Claro. Y esa es la parte que, digamos, resulta más interesante de explicar, si uno lo encuentra una explicación, porque, digamos, ¿qué es lo que hizo que cambiara? Que gente que uno lo veía hace un rato a Juan Raúl Ferreira, haciendo una autocrítica, diciendo, bueno, yo en aquella época cometí un error, asumo mi error porque es la forma de no volver a cometerlo, qué sé yo. Pero uno veía en aquella época gente que estaba en el lado opuesto y que ahora está del lado que Juan Raúl Ferreira abandonó. Claro. Hizo el cruce inverso. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que hace pensar, digamos, que en definitiva todo aquel reclamo, pienso en el caso de Wilson Ferreira Aldunate, pienso en el caso de Maneco Flores Mora, que en una convención colorada ya casi no podía ni hablar. Maneco tenía cáncer de pulmón, lo habían operado, tenía un hilo de voz. Maneco tenía una voz poderosa que un día así hablaba sin micrófono, lo escuchaba todo el estadio. Ahí tenía en un hilo de voz, dice, bueno, con la última voz que me queda voy a pedir que en la Convención Colorada tenga el reclamo por la amnistía, el reclamo por la justicia. Es una cosa conmovedora, ¿no? Porque estaba diciendo, me voy a morir, pero por lo menos esto lo voy a decir. Bueno, ¿qué es lo que hizo que eso quedara por el camino? Todo digamos, la presentación que hace Ferreira Aldunate en el Congreso en Estados Unidos, todo el despliegue que hace allí de información, y además con una postura ética importante, digamos, porque no es que Ferreira estuviera pensando que eso le iba a dar votos. Ahí no lo votaba nadie. En el exilio a Ferreira, digamos, no tenía correligionario prácticamente en el exilio, salvo su propio hijo, es decir, claro. Pero sin embargo asumió ese compromiso no porque su público lo escuchara, sino porque era su compromiso ético. Y cuando propuso y aprobó la ley de caducidad, allí, según, digamos, uno puede verlo, en aquel momento todos pensábamos que el próximo presidente de la República iba a ser Ferreira. En 1986 todos creíamos que él iba a ser el próximo presidente de la República. Y ver el artículo 4, allí el Estado tiene la obligación de investigar, informar a las familias sobre el destino de los desaparecidos, etcétera, etcétera, lo veíamos como una especie de salvaguarda. Bueno, algo, digamos, no habrá justicia, pero por lo menos habrá verdad. Bueno, escuchaba esa expresión que decían hace un rato, que decía
un nieto del Toba, Wilson murió de caducidad. No sé si ese es el diagnóstico, pero se parece mucho. ¿Viste? Creo que le resultó muy duro todo ese tipo de cosas. Ahora, eso que pareció una movida estratégica para poder, digamos, avanzar en una línea que parecía bloqueada, porque allí Sanguinetti no daba espacio, digamos, para ese tipo de cosas, al final terminó siendo la línea que siguió todo el partido. Es decir, el wilsonismo, digamos, antidictatorial, el discurso wilsonista, un discurso garantista, el discurso democrático, desapareció del Partido Nacional. Y entonces creo que eso también da la idea como que, bueno, el reclamo por contra violaciones de derechos humanos es el monopolio de un sector político. No puede ser, no tiene que ser. Es un buen punto. Este fin de semana sabés que estuve leyendo otro de tus libros. Sabiendo que iba a charlar contigo, acá trabajamos en serio. Bien, ya veo. Estuve leyendo el fin de semana, 68, el año que vivimos en peligro, es un año clave para nuestra historia reciente. Ahí la incertidumbre y el peligro están como protagonistas en ese momento. Y a mí siempre me quedó la sensación cuando lo leí, y este fin de semana de vuelta, de que vos haces como justicia con los movimientos sociales, ¿no? Me da la sensación, no sé si fue que no los tuvimos en cuenta o no le dimos el valor que realmente tuvieron en ese momento, ¿no? Yo creo que fueron muy importantes y además, digamos, que hay varias cosas acá. La mirada de la ciencia política, que la mencionabas recién, a nosotros nos viene bárbaro porque nos da un montón de herramientas para analizar las situaciones, ¿verdad? Pero la mirada de la ciencia política se concentra mucho en los partidos políticos. La democracia es un sistema de partidos políticos, entonces los partidos políticos tienen que ser protagonistas. Hay que mirar lo que los partidos políticos hacen. Si los partidos políticos se comprometen con la democracia, hay democracia. Si no se comprometen con la democracia, no hay democracia. Puede ser. Está bien, porque después de todo son los mediadores políticos entre la sociedad y el poder. Son los que articulan los reclamos de la sociedad. Ahora, si uno mira solo los partidos políticos, termina dándole, digamos, un protagonismo, a mi modo de ver, excesivo a los dirigentes de los partidos. Hay además un lenguaje de la ciencia política que a mí me choca particularmente. Lo he comentado, que creo que es incurable. A mí me va a seguir chocando y se va a seguir usando. Pero ese lenguaje de, digamos, describir escenarios y actores. Los escenarios son esos contextos, los actores son quienes son los dirigentes políticos. Ahora, en ese escenario, en ese actor, falta el actor principal, que es la ciudadanía. Claro. Es decir, la sociedad, que es en definitiva la que valida o no esa obra de teatro que se está representando. Yo prefiero hablar de campos, configurar campos y fuerzas que se mueven en ese campo. Y allí me puedo meter a los partidos políticos y también a los movimientos sociales. Porque así como se le ha dado, digamos, más relevancia a los partidos políticos, se ha culpabilizado a los movimientos sociales, lo cual me parece disparatado, me parece, digamos, en términos así, me parece profundamente injusto. En definitiva, los movimientos sociales fueron los que activaron la transición en agosto de 1983, cuando la transición estaba estancada. Y había como cierta preocupación de algunos sectores políticos por lo que hacían los movimientos sociales también, ¿no? O sea, había, como se lo miraba con mucha desconfianza, claro. Es decir, te acepto, pero mirá que porque no tengo más remedio, claro. No hay otra. E incluso, digamos, ahí le permitió hacer a los políticos que estaban negociando con los militares, los que tenían diálogo con los militares, en un doble juego muy interesante. Por un lado, amenazar a los militares con que si se les escapaban las fieras de control, quién sabe lo que iba a pasar, y por otro lado, dirigirse a los movimientos sociales diciendo no, que todo podía salir mal si los movimientos sociales se extralimitaban, etcétera, etcétera. Pero, digamos, en último término, sobre los movimientos sociales descansó la transición en todo ese tramo. En 1968 también. Es decir, en 1968 se dice, sí, el movimiento estudiantil, los sindicatos, vivíamos en una democracia. Bueno, si vivíamos en una democracia había que demostrarlo. Pero estaban pasando cosas que los partidos políticos veían pasar y no reaccionaban. Es decir, fíjate que digamos, en julio del año 68, cuando ya se lleva como un mes y pico de medidas de seguridad, el movimiento estudiantil empieza a cambiar su acción y en vez de, digamos, hacer manifestaciones que terminaban en pedreas y etcétera, claro, como terminaron siempre, siempre. Es decir, la piedra es
el acompañante, la defensa del movimiento estudiantil contra la represión. No vayan a hacer revólveres ni armas blancas ni nada por el estilo, pero recurrir a las piedras, eso pasó siempre. Ahora, el punto es que en qué momento eso empezó a cambiar de carácter, en qué momento empezaron a ir, bueno, a las ocupaciones de los centros de enseñanza, en qué momento empezaron a ir a enfrentar, digamos, a las fuerzas de represión, no retirarse, sino enfrentarlos. Claro, en algún momento va a tener que retirarse porque la situación no se puede mantener, pero ¿eso en qué momento empezó a pasar? Y eso empezó a pasar cuando ya las medidas de seguridad llevaban varias semanas. Entonces, digamos, si uno mira la justificación de las medidas de seguridad, no aparece ningún movimiento social, no aparece el movimiento estudiantil, no aparece ninguna fuerza concreta, se mencionan 1 o 2 sindicatos que nadie conoce, o eran sindicatos amarillos o los inventaron allí para rellenar la fundamentación del decreto, no se menciona los Tupamaros, no se menciona nada de eso, se implantan las medidas de seguridad y quedan con carácter permanente, y a medida que van pasando las semanas, bueno, la sociedad empieza a reaccionar. Claro. Bueno, la CNT tenía sus dirigentes presos, caramba. ¿Qué iba a hacer? No iba a ser una cosa. Con todo, la CNT reaccionó de una manera particularmente civilizada, ¿no? Hizo un planteo, un reclamo ante el Parlamento, cayó en el vacío. La mayoría de los parlamentarios estaban dispuestos a acompañar al gobierno. Y es interesante también que lo que era la oposición en aquel momento, Partido Nacional, argumentaba que apoyaba al gobierno por su vocación patriótica. ¿Pero qué tiene que ver el patriotismo con violar la Constitución? Allí hay algo que, viste, suena mucho a... Me gusta lo que el gobierno está haciendo, pero no lo puedo decir porque soy opositor. Entonces, allí, digamos, me daba la impresión de que también convenía señalar que en un momento en que muchos dirigentes políticos que después tuvieron una posición muy destacada, en aquel momento vacilaban, no sabían exactamente de qué lado se iban a colocar. Bueno, el movimiento sindical, el movimiento estudiantil la tuvo clara desde el primer momento. Podría discrepar sobre cuál era la estrategia más correcta, pero estaba dispuesto a presentar, digamos, esa situación tal como se estaba mostrando. Y bueno, es, digamos, una de las cosas que a mí me parece que estaba por decirse, digamos, no se había dicho todavía y que me interesaba que se dijera. Ya está muy bien, la verdad. Muy bien trabajado, Carlos. Gracias, tengo un buen lector. Claro. Y le digo a la gente que si no lo leyeron, que vayan a buscarlo porque la verdad que vale mucho la pena entender lo que pasó en ese momento. Siempre es un gusto recibirte. Me queda siempre el tiempo muy corto, así que te voy a invitar otro día. Bueno, viste que ahora cambié de todo. No, me tiene deslumbrado. Sí. Estar sentado entre del lado B del mundo. Viste que es la B. Viste que la B, si se ve de arriba, ves la B. Hoy me dijiste algo muy lindo antes de salir. Hay que estar bien parado para poder ver, ¿no? Exactamente, hay que mirar desde el lugar correcto. Y con eso me voy a la pausa. Gracias, Carlos. Como siempre, un gustazo tenerte por acá. Muchas gracias. Hacemos la pausa y ya seguimos porque sumamos al panel y seguimos analizando la actualidad aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Momento de living, de recibir a mis queridos compañeros. Ya los extrañaba. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, ¿y vos? ¿Todo bien? Bien, tranqui acá. Bueno, me alegro. Los primeros fríos, ¿no? Con los primeros también. Los primeros no, ya es una... Tuvimos la semana pasada... Es un tópico hablar del frío. Ajá. Mariana Contreras, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Andás bien? Todo bien. Bueno, Daniel Chaschetti, ¿qué dice? Muy bien, con frío, mucho frío. Sí, bueno, ayer en la marcha se sintió el frío también, ¿no? Sí, ayer fui con mi familia y llegamos medio congeladitos. Estaba mucho calor humano por la cantidad de gente. Recién lo charlábamos un poco con el profe Carlos de Masi. Nos metemos en la política, hay algunos temas ahí que nos generan cierta preocupación. Tiro uno, ley de medios. Va a ir a diputados que tendrá que aprobar o rechazar el aditivo de Cabildo Abierto, que dio una polémica bárbara. Parece que nos van a mirar ahí, nos van a analizar, a ver qué es objetivo, qué es imparcial, qué es justo. ¿Cómo lo ven? Y antes era peor, ¿no? ¿Antes era peor? Sí, antes era peor porque el aditivo ese tenía o hablaba de la conformación de un grupo de notables, no se sabe bien cómo era. Una comisión, Una comisión de notables que nadie sabía, y con sus suplentes respectivos, creo que eran una cantidad, cómo se elegían, porque no lo decía, que eran los que iban a determinar qué cosas eran
bueno, imparciales, objetivas, todo eso que se dice que tiene que ser el periodismo, y eso lo iba a determinar ese grupo de notables. Eso lo quitaron. Pero igual lo que quedó es retrógrado, ¿no? Bueno, es el país, en definitiva, es el país con el que sueña Cabildo Abierto, ¿no? Censura de prensa, control del pensamiento. Todo porque Cabildo Abierto empezó mal. Yo me traje algunas cosas, fíjate, cuando en el año 2000, porque empezó, ¿no? En el año 2021, cuando en una reunión Manini le dijo a los seguidores: revisen y borren todo lo que escribieron en Facebook, esto, aquello, porque nos están espiando. Y después, a partir de eso, y después sentían que los estaban grabando, porque surgió una grabación que había habido de del capitán de navío Gastón Bianchi, que había sido designado vicepresidente de la ANP, pero resulta que había hablado con otro diciendo cualquier cosa, y bueno, entonces al final Manini dijo que no iba a entrar. Después estaba aquel otro Montaño, ¿no? Que había sido director de ACE, y que dijo que habían metido 135 simpatizantes de Cabildo Abierto en ACE, y que si él fuera el presidente de ACE, él lo daba vuelta, y después pronosticaba que la coalición iba a desaparecer. Y ahí empezó el problema de Cabildo con la prensa. Después, el propio Manini diciendo, hay medios que se tomaron en serio su papel de sicarios al servicio de los intereses inconfesables, hablaba Manini, ¿no? Todo les sirve: inventar, tergiversar hechos, pagar por grabaciones de conversaciones privadas. Y bueno, entonces ahí, eso lo escribió Manini en enero del 2022. Y después desemboca, ahí es cuando aparece ese grupo de notables, y bueno, queda acá este aditivo que Cabildo Abierto lo puso como condición para votar otro tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, en el medio de todo eso pasó mucha cosa. Por ejemplo, la esposa de Manini quedó en falsa escuadra, Irene Moreira, y bueno, siempre el culpable es la prensa, ¿no? O los medios de comunicación. Mariana, ¿dónde pones el foco? En la forma y en el contenido, ¿no? La forma, porque esta cosa de votarla con carácter grave y urgente, de meterla de prepo en la sesión del Senado, ¿no? Donde hasta la propia vicepresidenta dijo: yo no tenía ni idea de que esto iba a pasar. No le impidió votar, ¿no? Pero que haya ido Paganini, si no me equivoco, ¿no? Fue el que fue a negociar con Manini, qué sé yo, para una ley que estuvo tanto tiempo ahí a la espera. No se explica el carácter grave y urgente, y no se explica el prepo, ¿no? Entonces, por ahí ya es un problema. Y después el contenido, que es, una vez más, un contenido que beneficia a los empresarios y a los grupos empresariales. Hay ahí por ahí un artículo que aumenta la cantidad de ondas que puede tener, ondas de radio y de tele que pueden tener los empresarios. Y uno dice, bueno, cambia creo que de 5 a 6. No sé. ¿Y cuál es de 3 a 5. De 3 a 5. ¿Cuál es el problema con que los medios se concentren en manos de unos pocos? Para mí la respuesta está en lo que pasó con la cobertura de esta ley, ¿no? Esta ley entró de prepo con carácter grave y urgente el martes, si no me equivoco, a la mañana o al mediodía, por ahí. Eran las 4 de la tarde y los principales portales de noticias no daban la noticia de que se estaba discutiendo en el Senado algo con carácter grave y urgente que además involucraba a los propios medios. No estaba la noticia. Y cuando la noticia estuvo en algún momento en esos portales, estaba en lugares de tercer o cuarto orden. Entonces, ahí ya tenés un problema, ¿no?
si una ley que vota el Parlamento con carácter grave y urgente, que beneficia a grupos económicos, no es noticia o es noticia de cuarto orden, hay un problema. Y vos te preguntás, ¿cuál es? Y la respuesta otra vez está dentro de la propia ley. ¿Cuál es el problema? El problema es que si los medios están concentrados en manos de unos pocos, y esos pocos tienen la posibilidad de decir qué noticias son importantes y qué no, y se te restringe la posibilidad de enterarte de las cosas, es un problema para la democracia. Es un problema. O sea, los medios no son solo que te pasan entretenimiento y que si las películas, si son enlatados, si son de productos nacionales o no. Los medios también manejan información. Y la información es poder, sigue siendo. Y por más que uno diga que se democratizó la información porque existen las redes sociales, demostrado está que la información de calidad sigue siendo la de los medios tradicionales. Entonces a mí me parece también preocupante en ese sentido. ¿No? Hay grupos empresariales en las radios que son importantes, que tienen una multiplicidad de radios en Montevideo, en el interior, que tienen canales de televisión. Y hay noticias que siguen faltando en los medios uruguayos o siguen teniendo poca relevancia. La Marcha del Silencio, que es una explosión, cada año es una nueva explosión, tampoco es que muchos de estos principales medios le dieron una cobertura brutal, ¿no? Tampoco pasó eso. Entonces vos te das cuenta que por ahí hay voces que faltan, ¿no? En los medios, hay información que debería estar acá, no está allá. Por ahí no les importa tanto. ¿Daniel? Bueno, un poco reafirmar lo que se dijo acá, ¿no? Es un problema de democracia. El mercado naturalmente tiende a concentrar en pocas manos y los estados que pretenden mantener sus democracias tienen que intentar pluralizar, ¿no? Y para eso, en general, las democracias votan leyes antimonopólicas, anticoncentración, ¿no? Y esta ley como que va en sentido contrario, ¿no? Va a favorecer que, bueno, que menos propietarios tengan más ondas, más medios, más radios, más canales. Eso es un problema. Y bueno, habría que evaluarlo. Yo no soy un experto en ese tema, pero lo poco que he leído me indica que es un problema. Lo segundo son los procedimientos y bueno, en eso estoy de acuerdo con Antonio. Está claro que esto fue un acuerdo de última hora con Cabildo Abierto. Creo que Cabildo Abierto como que es un partido que está descubriendo el rol del periodismo demasiado tarde, ¿no? Tal vez porque sus líderes provienen del ámbito militar y no tenían una experiencia política, pero ellos cuestionan el propio trabajo del periodismo, ¿no? Es decir, que informen sobre las reuniones. Él está particularmente cruzado con Búsqueda, ¿no? Sí, de hecho ha dicho un montón de cosas de Búsqueda, porque Búsqueda ha publicado un montón de cuestiones. Yo cuando leía el aditivo parecía escrito contra Búsqueda, por lo menos en mi cabeza funcionaba así. Y bueno, es un disparate que el Partido Nacional lo haya aceptado. Para mí es un disparate. Yo entiendo que el Partido Nacional estuviera interesado en pasar la ley, pero el precio es muy alto. Entonces lo que va a ocurrir ahora es que la Cámara de Diputados no va a aceptar ese aditivo, supongo. De hecho, ya hay algunas voces dentro de diputados que, mismo legisladores del gobierno de coalición, que no están de acuerdo. Entonces vamos a ir a la reunión de la Asamblea General y creo que va a morir ahí este aditivo. Para que la gente entienda, el aditivo es un par de párrafos donde se plantea que tiene que haber un control sobre los contenidos, ¿no? de la información. Dicho de otra manera, es un ataque a la libertad de expresión y un poco lo que decía Antonio y lo que el otro día también manejaba yo. ¿Quién va a venir a juzgar lo que dice, lo que hace un periodista, un medio, un programa? Decir esto es equilibrado, esto es justo, también, esto es impracticable. También quiero decir algo y es una locura, además, ¿no? Que me parece bastante disparatado el argumento que dieron algunos legisladores sobre el hecho de que es un saludo a la bandera, ¿no?
de que es como una cuestión que está ahí y que nunca se va a aplicar. Así no se legisla. Así no se legisla. No se escriben párrafos para que... No, y están pidiéndole ahora que sea el presidente que vete. Y yo te iba a decir, no creo que pase la Asamblea General, que es el organismo que zanja las diferencias entre dos cámaras, ¿no? No creo que pase esa instancia, pero si pasara, yo creo que el presidente debería vetar esos dos párrafos, ¿no? Sí. Porque eso es muy inconveniente. Dejaría muy mal parado a Uruguay y caeríamos en todas estas escalas y rankings internacionales, ¿no? Porque en definitiva es una lesión muy grave a la libertad de expresión, ¿no? Sí, perdonaba, pero para que se entienda, ¿no? Porque dice, el proyecto dice, los ciudadanos tienen el derecho a recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada. ¿Quién define eso? Por eso digo, que ¿no? Más allá que quieras hacer una comisión, ¿quién tiene la capacidad de hacer eso? ¿no? Esta obligación comprende a todos los programas y espacios en que se emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político. O sea, para el fútbol no va, ¿no? O sea, ¿no? En el sentido más amplio del término, incluyendo contenidos de alcance gubernativo, parlamentario, legislativo, administrativo, partidario, jurídico y electoral. O sea, ¿sabés qué tenemos que hacer? Nos tenemos que ir de acá, ¿no? Si estuviéramos en la República Gilead, que es poco menos que lo que se está planteando, tenemos que ir. No, pero pregunto, el caso, por ejemplo, de Irene Moreira, que se fue del ministerio, ¿no? Por el tema de las viviendas, ¿cómo se debería encarar? Porque, por ejemplo, la ministra no ha hablado del tema. Entonces ahí que vas a buscar la protagonista. La ministra habló. Sí, en una conferencia. Ha dicho que ella volvería a hacer todo lo mismo. Sí. Lo mismo. Claro, después entrevistas en programas yo no la he escuchado. O sea, ¿cómo haces ahí para cubrir eso, no? De manera objetiva, imparcial. Para que Mariana... Sí, Mariana. Yo no quiero redundar en lo que dijeron Antonio y Daniel porque coincido con todo. En realidad ese aditivo es propio de un gobierno autoritario. Sí, absolutamente. Es de una cabeza autoritaria y punto, chao, no hay vuelta. Pero me olvidaba de otra cosa importante que tiene la ley de medios, que viste, te trafican cosas que es la pérdida del monopolio de Antel en el tema datos. Yo hoy repasaba que en el negocio de Antel el año pasado los datos significaron el 42%. La venta de datos, ¿no? La venta de Internet. Paquetes, sí. O sea, es una cosa muy importante para Antel, que es una de las principales empresas uruguayas, de las empresas públicas, una de las que más aporta rentas generales, ¿no? Con la que se sostienen después otro montón de políticas. El gobierno ya había hecho una cosa que iba en este mismo sentido, que es permitir que las empresas privadas utilicen la fibra óptica. Que la pagó Antel. Que la pagó Antel. O sea, claro, es una inversión que hizo el Estado que por algún motivo comparte con los privados para que los privados compitan con el Estado. Es como una cosa muy rara lo que pasa en el gobierno en esa... No es raro, es lógico. Bueno, no, está bien, es lógico. Porque pero ellos tienen el gobierno tiene como una preferencia a que el Estado no se inmiscuya en el mercado, no intervenga, ¿no? Entonces, cuando hay una empresa exitosa como Antel, o hay otras, ¿no? El Banco República FAP, lo que me parece que el gobierno trata es de que no siga avanzando, ¿no? Sí. De que no se coma el mercado y que le dé garantías a los competidores. Lo que quiero decir es un poco ese raro, el enfoque, ¿no? Es como riesgoso, ¿no? Riesgoso. Después podemos hablar de las declaraciones de Gandini hoy también sobre la ley de financiamiento de los partidos políticos, que supongo que vamos a hablar de eso, y de los minutos en televisión y la argumentación de Gandini que era una preocupación por los empresarios privados. Sí, podemos hablar de lo que quieran. Lo que me gusta de esta instancia es que siempre nos vamos para cualquier tema. Pero esto que hace referencia a Mariana tiene que ver con que hoy en Comisión del Senado se aprobó el proyecto de financiamiento de los partidos políticos. Cabildo Abierto y el Frente Amplio votaron en bloque, ¿no? Y otorgan 60 minutos en horario central de publicidad gratuita. No estuvieron de acuerdo el Partido Nacional y el Partido Colorado, ¿no? Un poco Mariana apuntaba a eso. Y Gandini, el discurso, la
respuesta que da Gandini iba un poco a favor, ¿no? De los canales de televisión abierta, sobre todo del sector empresarial. Claro, porque el Partido Nacional proponía algo así como que una vez cada candidato tuviera una vez en el marco de la campaña electoral espacio para exponer sus ideas. Y lo que propone y lo que salió finalmente es que en los últimos 30 días todos los candidatos tengan, ¿no? dividiéndose por día, qué sé yo, espacio. Entonces, durante los... El espacio va a ser dividido. Cada día. No, es una división y se aplica esa división en cada día de los 30. Igual para todos, en realidad, ¿no? Y esto es de las 6 de la tarde a las 12 de la noche. Sí, horario central, lo que se considera horario central, ¿no? Sí. Entonces, la argumentación de Gandini iba en el sentido de que los empresarios le iban a tener que donar a ellos, los políticos, estoy parafraseando, pero es casi textual, minutos televisivos que salen plata, porque había en algún momento, que después eso se sacó del proyecto, la posibilidad que el Estado fuera el que financiara, o sea, el Estado le pagara a los canales de televisión por esos minutos de Una especie campaña. de subvención. Una cosa así, se sacó y ahora es gratis. Entonces él estaba preocupado porque los privados iban a tener que donarle a los políticos. Y yo decía, bueno, pero acá hay un problema, primero de enfoque. Sí. El Estado no le dona a los políticos. Los privados no le donan a los políticos. Los privados ceden un espacio de la onda que pertenece al Estado y de la que ellos hacen usufructo, no para los políticos, para la sociedad, para la democracia, para la calidad democrática. ¿no? Sí, es un problema de enfoque muy llamativo para un tipo que tiene muchísima experiencia en la política. Lo otro que en el mundo es así, ¿no? Claro, Bueno. pero ese es el punto. Es raro encontrar países como Uruguay donde los partidos todavía compren minutos en televisión. En el mundo se toman las señales abiertas, horario central, y se pasa una pauta repartida en función del tamaño de cada partido. Es así. Sí, sí. En Europa, en nuestros países vecinos, Brasil, Argentina, Chile, cuando contás que en Uruguay todavía se sigue comprando, quedan impresionados, ¿no? Los Una democracia tan avanzada como la uruguaya que claro, tiene eso. porque para que el televidente entienda, ¿no? Es decir, si los partidos pueden comprar los minutos, siempre va a triunfar, va a tener más pautas el que tenga más dinero, ¿no? Y además le permite a los canales facturar. No solo facturar, sino también hacer un juego de favoritismo, porque como ha quedado demostrado en la elección 2019, hay tarifas diferenciales por partido. De acuerdo a las preferencias de los dueños de los canales, es el precio que se cobra. Entonces, todo eso atenta contra un elemento fundamental de la democracia, que es la equidad en la competencia. Sí, sí. Entonces, me parece que esta medida es muy sana para la democracia. El Partido Nacional defiende esto porque, bueno, está muy bien situado. Es decir, tiene de su lado a los grandes medios. Pero lo cierto es que en el Senado sufrió una derrota muy grande, ¿no? Porque cayó la subvención, que era algo muy polémico que se había aprobado en diputados. Sí, pero que había generado una instancia de intercambio durísimo porque en diputados en ese la sentido, subvención, ¿no? era un cálculo de cuánto perdían los canales por ceder esos 30 días. Bueno, pero un poco Era es una que- cuenta que hacían los propios canales. Claro, pero Sí, eso no lo puedo decir, pero Bueno, un poco esa era la idea. un poco la Y idea lo era otro eso. que me parece que también es relevante es que se le agregaron en el Senado algunos aditivos, ¿no? Hay un aditivo, por ejemplo, que le mejora las listas que estén encabezadas por mujeres mejoran el financiamiento. O sea, van a tener una subvención mayor que la que tiene una lista que esté encabezada por un varón. Yo creo que eso es una medida pero muy buena. Eso va a incentivar a que los partidos favorezcan a las mujeres en política, y eso es una gran novedad, ¿no? Entonces tengo también grandes expectativas por ver qué ocurre con estas modificaciones, porque al igual que la ley de medios, vuelve a la primera Cámara. Claro, porque La tuvo primera Cámara modificaciones. se tiene que expedir sobre las modificaciones que hizo el Senado, y eventualmente, si no las acepta,
habrá una sesión de la Asamblea General para que se defina el asunto. Sí, yo volviendo a la ley de medios, un poco lo que decía Mariana de cómo se trafican cosas ahí adentro. Para empezar, esta ley de medios que se planteó ahora deroga la ley de medios vigente, que es la del Frente Amplio. Son 200 artículos, esta tiene 100 artículos. Pero, por ejemplo, una de las cosas que aparecen allí, que el presidente del SECAM se elige ahora para los próximos 6 años. Se queda por 6 años, ¿no? O sea, se elige dentro de... Lo elige un partido que está gobernando ahora con alguien de ese partido y va a gobernar los medios públicos, de alguna manera, durante los 6 años siguientes, donde capaz que cambia de gobierno, capaz que cambia de orientación. Entonces ahí hay un problema. ¿Pero no se elige por una mayoría especial? No sé, ese es el punto que está puesto allí en la ley de medios. En la ley original se elegía por mayoría especial. Sí, pero como es pero ahora se deroga eso. En la ley de medios actual, en la que está planteada, es esto, lo que estoy diciendo ahora. Y lo otro, los canales tenían obligación de tener un porcentaje de producción nacional. Eso se deroga también. No importaba la calidad ni nada de eso, sino eso desaparece. Entonces, son dos elementos que para mí me parece que son capitales también, son importantes al momento de analizar esto. O sea, no solamente censura y todo eso, lo que ya hablamos, sino además ese otro tipo de cosas que aparecen contrabandeadas dentro de la ley. Daniel, vos que has trabajado mucho, investigado el tema del financiamiento de los partidos políticos, ¿te parece igual, de todos modos, que esto favorece un poco a la situación en la que teníamos, sí, de fortalecer un poco el tema? Desde el punto de vista de la competencia, esto favorece la equidad, ¿no? Porque aún los nuevos partidos van a tener un espacio. Yo pensaba, hay como 6 o 7 nuevos partidos que no tienen ninguna oportunidad de ser invitados a ningún programa de televisión abierta. Y que no tienen los recursos como para poder financiarse y estar en la tanda de un ni siquiera canal, para ¿no? producir. Entonces es muy duro para los nuevos partidos, pero también para, digamos, para el hecho de que, bueno, de que en realidad sigue garantizando que la política se siga no tenga, no tenga un escalón inicial que sea muy alto para entrar, ¿no? ¿Sabés que hay democracia? Yo siempre pongo el caso de los Estados Unidos. En Estados Unidos, para hacer política hay que tener muy cara. Sí. Hay que ser millonario. Hay que ser millonario, prácticamente, sí. ¿no? Porque ahí no hay financiamiento público y todas las campañas las paga de su propio bolsillo. El candidato puede recaudar, es cierto, sí. pero bueno, hay que tener como un dinero de entrada que es muy duro. Hay que tener una maquinaria Y no te olvides recaudar. que en Uruguay el subsidio público a las campañas electorales nació en 1928. Fue una idea de Valle y Ordóñez. La idea era que, bueno, que en realidad para él las campañas electorales no tenían que tener un costo adicional ni muy alto para los partidos políticos. Y ahí se empezó a votar un fondo para el principal gasto de las campañas. ¿Cuál era? Imprimir las hojas de votación. Y así seguimos hasta el 54. En el 54 pasamos al modelo de pagar por la cantidad de votos. Y bueno, en cada elección se votaba una ley donde se establecía el valor del voto. En el 2009, con la aprobación de la ley de partidos, se creó este sistema. Yo igual tengo dudas respecto al tema de los controles, ¿no? Es decir, en esta nueva ley entra el Tribunal de Cuentas, que es una garantía, en el sentido del Tribunal de Cuentas está bien conformado para poder controlar las declaraciones juradas y los libros de los partidos. Y bueno, hay que ver cómo funciona eso, ¿no? Pero decís para controlar estos cambios, de asegurar al mismo tiempo a todos los partidos. No, no tengo claro quién lo va a hacer, pero... Eso también hay que ver quién lo controla, eso, ¿no? Bueno, pero estoy hablando de las declaraciones juradas que hacen los partidos, ¿no? Es decir, algo que los investigadores han constatado es que los partidos en sus declaraciones juradas mienten. Tienen una doble contabilidad. Es decir, las declaraciones juradas son algo así como un saludo a la bandera.
Y bueno, en realidad, revisar las cuentas supone que los partidos blanqueen todos sus ingresos y todos sus gastos. Y qué bueno sería eso, ¿no? Y para eso se necesita cruzar. Por tanto, para mí, eso es la gran interrogante que tengo. Si en verdad el Estado, el Tribunal de Cuentas, la Corte Electoral van a poder efectivamente hacer ese control. Pero el solo hecho de plantear, de que se apruebe, creo que es un paso adelante. Sí. ¿Mariana? No. Me quedé pensando hoy cuando dijiste de lo de hay que ser millonario para hacer política en Estados Unidos. Creo que alguna vez te lo pregunté, ¿pero no se precisa acá en Uruguay plata para hacer política, para meterse en la política? No. ¿No? Creo que no. Los partidos políticos tienen como unas carreras internas donde uno puede empezar a militar desde los estratos más bajos, si uno tiene cualidades y se puede abrir paso, ¿no? Casi todos los partidos tienen esos. Hay muchos políticos que vienen que no son ricos, ¿no? Que vienen de la militancia pura, digamos. Sí, vienen de abajo. También se da el caso de que son exitosos en su profesión, vamos a ponerle, y empiezan a hacer carrera política. Pero vos recién ¿no? mencionabas a Gandini, ¿no? Sí. Bueno, ahí tenés. Gandini hizo todo el escalón de la carrera de honores, ¿no? Fue militante de ACFEU, después, no recuerdo si fue edil, pero entró como diputado, estuvo en el INJU, en el Correo, después diputado de vuelta, después senador. Y no, Gandini no viene de una familia rica, hizo la carrera. Bueno, ni hablar en el Frente Amplio, ¿no? Cuando vos mirás, la mayoría de los dirigentes vienen del movimiento sindical. Muchos, no. La mayoría no viene del movimiento sindical. Bueno, una parte. Para el gobierno de Tabaré Vázquez fue uno de los problemas que tuvieron, ¿no? Que chuparon mucho del movimiento sindical. Sí, no, pero no, eso es una parte Víctor menor. Rossi. Bueno, podemos ponernos a nombrar, pero en realidad. O del movimiento universitario también, ¿no? Está bien, pero en realidad lo que hay que mirar es cuál es la trayectoria que vienen haciendo, y vos podés ver que hay muchísimos que vienen de la militancia pura, de distintos lugares, ¿no? Entonces, digamos que no es necesario ser millonario. Ahora, si sos millonario, mejor. Eso lo mostró Sartori. Bueno, ahí nos fuimos al otro. Bueno, claro. Al otro extremo. Pero claro, si tenés dinero es más fácil, ¿no? Eso no hay duda. Sí. Les agradezco. Se terminó el tiempo. Bueno. Los espero la próxima, ¿les parece? Sé que les quedaron cosas por decir, así que los espero con ganas. Dale. Nos vamos, pero como ustedes saben, este mayo pasó la marcha, pero seguimos homenajeando a nuestros detenidos desaparecidos. Hoy la protagonista de Cartas y Margaritas es Jacqueline Barrios, que es la hermana de Washington Barrios. Con ella nos vamos, volvemos mañana a las 20 horas. Que pasen bien, chau. Mi hermano Washington Javier Barrios Fernández fue detenido el 17 de septiembre de 1974 en la ciudad de Córdoba, República Argentina, por la Policía Federal junto a 4 personas. Tenía 22 años. Fueron llevados a declarar ante un juez federal durante varios días. Washington es retirado del lugar de detención para ser trasladado por pedido de otro juez federal de la ciudad de La Plata. A partir de ese momento desaparece. Había viajado a Buenos Aires desde Montevideo el sábado 20 de abril de 1974 para volver el lunes. No pudo volver porque en la madrugada del 21 de abril fueron a su domicilio en Montevideo las fuerzas conjuntas a buscarlo y asesinaron a su esposa Silvia Reyes y al hijo que estaban esperando. Silvia tenía un embarazo de 3 meses. Querido Washington, supimos de tu inmenso dolor por la pérdida de tu amada Silvia y del hijito que esperaban con tanta ilusión. También te digo que a pesar de tanta oscuridad y muerte, todos los que compartimos el amor que nos entregaron en su corto tiempo de vida, lo guardamos en lo más profundo de nuestros corazones. Hasta siempre, verdad, justicia, y te seguiremos buscando.